Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde estamos ya en el mes de octubre, mes del Rosario, pero también dentro de las fiestas del mes de octubre. Bueno, mi nombre es Francisco Gracia, yo nací un 4 de octubre, por eso llevo por nombre Francisco. Para mí es un mes de fiesta, aparte de ser mi cumpleaños, pues la iglesia en la liturgia hace memoria de San Francisco de Asís, solamente que el domingo, ayer, el día de San Francisco cae en domingo, pues tiene preferencia en la solemnidad del Día del Señor. Siempre es una fiesta dominical, se proclama el Evangelio, todo propio del domingo, y el día de ayer, que fue el domingo de la semana 27 del tiempo ordinario, nos quedan pocas semanas ya para concluir este año litúrgico y empezar a vivir el tiempo de Adviento. Pero bien, pues estamos alegres de fiesta. Nuestros hermanos frailes franciscanos que acaban de tener su programa, pues comparten la espiritualidad de San Francisco de Asís, y yo el día de ayer pues tuve la oportunidad de festejarme, o me festejaron con las hermanas clarisas capuchinas en una convivencia muy bonita, que también se recibió una postulante, y que pues eso la verdad me da mucho gusto, para que no nomás con ellas, en todas las comunidades religiosas pues haya vocaciones. Todos tenemos que orar mucho para que haya más vocaciones, incluso al sacerdocio también, porque nuestra diócesis de Tijuana pues ha crecido mucho y requiere de más sacerdotes para poder hacer un trabajo pastoral de acuerdo a lo que es pues la voluntad de Dios, que se implante el reino de Dios y que todos trabajemos en armonía. Hay muchas cosas que quisiera compartirles, pero pues el tiempo es corto. La temática hoy la vamos a centrar un poco en la Virgen María, como decía, octubre, mes del Rosario, pero permítanme también compartir lo que fue el Evangelio el día de ayer, dentro de la temática de estas actividades importantes, el sínodo de la familia que empezó el día de ayer. Todo esto pues nos lleva a vivir alrededor de María como nuestra madre y modelo de toda virtud. Entonces pues vamos entrando ya a la temática al compartirles la reflexión, la meditación del Santo Padre del Evangelio del día de ayer. Y les recuerdo, antes de iniciar, quienes gusten comunicarse con nosotros, dar un comentario o alguna opinión, lo que ustedes gusten compartirnos, nos llaman al teléfono de cabina 608-3652. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos por internet, pues es www.tjcatólico.com, y quienes quieran incluso compartir algo a través del Face Francisco Gracia, pues ya aquí con mucho gusto estoy saludando a las personas que se han dado a la amabilidad de comunicarse con nosotros. Bien, pues iniciamos lo que fue el Evangelio del día de ayer, y vamos a iniciar del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él les respondió: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne.
pues lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos se los impedían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos en el reino de Dios, yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues algo que pues tiene mucho que ver en este sínodo de la familia, la lectura del Santo Evangelio, pues nos habla de la creación de Dios, del hombre y la mujer. Los hizo varón y hembra. No es una cuestión humana el que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, sino que es ya un mandato divino. Entonces, nos habla también de que no les permitían a los niños que se acercaran a él, y él les decía que no se lo impidan, porque quien no entra en el reino de los cielos como un niño, si no entrará en el reino de los cielos. Bueno, nos dice así textualmente: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos en el reino de Dios, yo os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniéndole las manos. Bien, podemos aquí hacer una pequeña oración, ¿no? Señor, tú dijiste que el reino de los cielos es de los pequeños, de los que son mansos y humildes y aceptan tu voluntad sin cuestionamientos absurdos. Quiero comenzar mi oración haciendo un acto de humildad. Soy un pecador, necesito de tu misericordia. No soy ni siquiera digno de ponerme en tu presencia, pero con la confianza que me da tu amor, vengo a dialogar contigo. Acógeme como recibiste a aquellos niños de los que habla el Evangelio y dame tu gracia. Señor, aumenta mi fe, para que nunca tenga una actitud farisaica o altanera en mi oración. Algo muy importante para todos y cada uno de nosotros. Y pues la meditación del Papa Francisco nos dice: en la familia todo está entrelazado. Cuando su alma está herida en algún punto, la infección contagia a todos. Y cuando un hombre y una mujer que se han comprometido a ser una sola carne y a formar una familia, piensan obsesivamente en las propias exigencias de la libertad y de gratificación. Esta distorsión afecta profundamente el corazón y la vida de los hijos. Tantas veces los niños se esconden para llorar solos. Debemos entender bien esto. Marido y mujer son una sola carne, pero sus criaturas son carne de su carne. Si pensamos en la dureza con la que Jesús advierte a los adultos sobre no escandalizar a los pequeños, podemos comprender mejor también su palabra sobre la grave responsabilidad de custodiar la unión conyugal que da inicio a la familia humana. Cuando el hombre y la mujer se convierten en una sola carne, todas las heridas y todos los abandonos del papá y de la mamá inciden en la carne viva de los hijos. Es verdad, por otra parte, que hay casos en los que la separación es inevitable. A veces se puede convertir incluso en moralmente necesaria, cuando se trata precisamente para proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños de las heridas más graves causadas por la prepotencia y la violencia, del enfado o del aprovecharse de la alineación y de la indiferencia. Bien, algo que nos dice, puede ser palabras crudas del Santo Padre, pero tienen su razón de ser. Y podemos nosotros también hacer una pequeña reflexión en este sentido de que ya hace mucho tiempo hicieron esta misma pregunta a nuestro Señor: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Le preguntaron los judíos al Señor. En el judaísmo del tiempo de Jesús había dos posturas contrapuestas sobre el tema del divorcio.
una liberal que daba al hombre derecho a repudiar a la esposa por cualquier motivo que él, en su propio arbitrio, considerara suficiente. La otra, en cambio, tenía un poco más de consideración respecto a la mujer y exigía que existiera, al menos, un motivo grave y razonable para ello. Aquellos hombres pretendían que Jesucristo se pronunciase sobre una de esas dos posturas, pero les va a salir, como tantísimas otras veces, el tiro por la culata. Les responde sencillamente que por ningún motivo debe el hombre divorciarse de su mujer, y, como argumento decisivo, apela a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Moisés lo permitió por vuestra terquedad, les dice, pero al principio de la creación no era así. Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Respuesta clarísima y contundente. No hay lugar a dudas ni a fáciles escapatorias. Bien, pues nos queda un poco de tiempo para concluir el segmento, nuestro primer segmento, para concluir esta pequeña reflexión en la que nos habla realmente de la belleza de la humanidad, lo que es la familia y que debe de ser hombre y mujer, y no como pues ya ahorita nos quieren imponer que es la modernidad y que la iglesia es caduca y que puede casarse el hombre con hombre, mujer con mujer. Pues son barbaridades, atrocidades. Pero bueno, continuamos después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, continuamos con esta pequeña reflexión y les corresponde sencillamente que por ningún motivo debe el hombre divorciarse de su mujer y como argumento decisivo apela a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Moisés lo permitió por vuestra terquedad, les dice, pero al principio de la creación no era así. Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Respuesta clarísima y contundente. No hay lugar a dudas ni a fáciles escapatorias. El Evangelio de hoy nos permite, el día de ayer, el Evangelio nos permite hacer una brevísima reflexión sobre la dignidad del matrimonio cristiano y la grandeza de la fidelidad conyugal. Existen ya tantas y tantas páginas sobre este tema que es imposible decir algo nuevo, pero es lo que pretendo y tampoco me voy a detener en aspectos doctrinales que considero que ya no son muy conocidos. Simplemente deseamos compartir con ustedes, amigos radioescuchas y quienes nos ven en internet, algunas experiencias, pues las páginas más bellas y fascinantes son las que se han escrito no con tinta, sino con el amor, la sangre y la vida misma. Creo que todos guardamos en nuestra memoria testimonios muy hermosos y admirables de esposos cristianos que han sido ejemplo de auténtico amor y fidelidad conyugal a lo largo de su vida, a pesar de las 1000 dificultades de todos los días. Más aún es precisamente en las pruebas donde este amor se acrisola y el paso de los años agiganta y embellece la fidelidad. Hace ya tiempo conocí a una persona sevillana, todavía joven y bella, que llevaba como 20 años de viuda y que había sacado adelante a sus 5 hijos, no sin pocos sacrificios, pero con un grandísimo amor y dedicación admirable. Y conversando con ella me decía que en una ocasión se había sentido profundamente orgullosa de su familia y de su matrimonio, que para ella su esposo no había muerto, pues siempre había permanecido vivo en su pensamiento y en su corazón,
y me dejó muy impresionado cuando me confesó: mire, este anillo de bodas se ha embellecido mucho a lo largo de estos años y ahora su precio es incalculable. Vale muchísimos más quilates que cuando me casé. Qué testimonio tan maravilloso de amor y de fidelidad de esta mujer. Efectivamente, el paso del tiempo, como a los buenos vinos, ha purificado, aquilatado y añejado su amor. Recuerdo también con gran emoción aquella noche, hace ya más de 3 lustros, cuando me encontraba en casa conversando a solas con mis papás, hablando de los temas más variados de la vida, y se me ocurrió preguntarles cómo se habían conocido y enamorado. Quería compartir con ellos sus recuerdos más bellos y personales, y que los había hecho tan felices. Les pedí que me contaran algo de su noviazgo y de sus experiencias como esposos y padres cristianos. Fueron aquellas horas muy sabrosas de tertulia familiar, y me acuerdo que en un momento me dijo mi papá: mira, hijo, en todos estos años tu mamá y yo nunca nos hemos peleado. Yo me admiré un poco y al ver mi padre mi extrañeza añadió: bueno, obviamente pequeños desacuerdos o diversidad de opiniones sobre algunas cosas sí han existido, pero nunca hemos llegado a una violenta discusión o un enojo fuerte entre nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque para pelear se necesitan 2, y no hay pelea donde uno de los 2 no quiere, y así hemos hecho siempre hasta el día de hoy. Esto es lo que nos ha mantenido unidos y ha acrecentado nuestro amor. Realmente, qué hermosos testimonios de fidelidad y de amor conyugal, y podríamos contar infinidad de casos más. ¿Es lícito divorciarse? Nuestro Señor nos da la respuesta clarísima en el Evangelio de hoy, y además el testimonio, a veces heroico, de tantísimos hombres y mujeres nos ofrece un argumento decisivo en esta materia. Proponer con convicción y constancia momentos específicos de oración familiar, pidiendo por los matrimonios. Podemos también hacer una oración a nuestro Señor, que digamos: Señor, que los esposos cristianos sigan dando ese maravilloso ejemplo de amor y de fidelidad, tan urgente hoy más que nunca, a todos los hombres de nuestra sociedad contemporánea. Solo así seremos de verdad auténticos fermento en las masas. Sí, pues esto es tanto para el hombre como la mujer, y más en estos tiempos en los que pareciera que algunas actitudes que antes se pudiera decir que eran, por así decir, entre comillas, propias de los hombres, pues también ya se ven desgraciadamente en las mujeres, y que pues lo más importante para nosotros como matrimonio es poder estar en comunión de oración, yo pedir por mi esposa por mí, pero que esa oración se haga realidad, que dé frutos en la actitud que tengamos de unos para con otros, y pues ciertamente ante situaciones difíciles quienes se ven más afectados pues son nuestros propios hijos. Entonces sigamos echándole muchas ganas en la vida. El matrimonio no vale la pena, vale la vida, continuarla, llegar a tener, nosotros, mi esposo y yo, vamos a cumplir ya 33 años de casados, y el Papa Francisco pues ha dicho, ¿no?, que él sabe que en los matrimonios hay veces que vuelan platos, pero lo más importante es que no lleguen a dormirse sin antes hacer las paces, y que pues ciertamente a veces hay situaciones que la soberbia nos gana, que en muchas ocasiones o en algunas ocasiones pueda nuestra soberbia poder más que el amor de Dios, y digo más que el poder del amor de Dios, porque nos ensoberbecemos a no reconocer que, como decía aquí, para que haya una pelea debe de haber 2, pues en uno o en otro pudiera reinar la caridad y la prudencia, que si en ninguno de los 2 lo hay, pues realmente se vuelve una situación muy difícil. Entonces nosotros como esposos, esposas, pues tenemos que reflexionar, ir caminando poco a poco, buscar una ayuda si es necesaria. Yo siempre sugiero que se tenga un director espiritual, no que nos va a resolver nuestros problemas, pero que vamos a ir adentrándonos poco a poco en el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Entonces
podemos nosotros hacer del matrimonio pues una familia, que la familia en realidad, si no hay matrimonio no hay familia, y en el matrimonio pues es para la procreación de ese amor mutuo entre el esposo y la esposa, pues vienen los hijos con los que se comparte toda una vida. Entonces tenemos nosotros que adentrarnos en el Evangelio, leerlo, reflexionarlo, y como dice el programa, la vida de la iglesia es una vida pastoral, y la pastoral, pues todo trabajo pastoral nos lleva a implantar el reino de Dios aquí en la tierra, y que también los evangelios pues son nuestro itinerario de vida, como todos estos lunes en que les he compartido la reflexión del Papa Francisco del Evangelio del domingo, pues nos puedan ir ayudando poco a poco a ser cada día mejores, de tal manera que nuestros hijos se puedan sentir orgullosos de nosotros, que si ha habido situaciones difíciles, pues pidámosle perdón, humillémonos a nosotros mismos, pidamos perdón, y que podamos nosotros realmente cambiar y hacer de la familia cristiana realmente pues en ella la voluntad de Dios. El Evangelio del día de hoy también es muy bonito, pero aquí yo quiero seguir insistiendo o reflexionando que se nos ha estado hablando en los 3 últimos domingos sobre el Evangelio, que nos habla de Jesús, cómo se acerca a los niños, entendiendo que en aquellos tiempos pues los que asistían a las sinagogas, los que atendían el culto, pues eran los hombres. Las mujeres y los niños estaban relegados, no que no conocieran las escrituras, pero los servicios religiosos pues eran más de los hombres, y Jesús rompe esos paradigmas y se acerca más hacia las mujeres, hacia los niños. Él ya da signos de que a él le interesa y se ocupa en las familias. Entonces pues nosotros continuemos en una actitud de hacer de la familia pues un lugar digno, un lugar santo en el que habita realmente Dios, y que pidamos la fortaleza y las gracias del Espíritu Santo para poder seguir adelante haciendo la voluntad de Dios, y que pues todo repercuta en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, algo que es muy importante. Y ya en los siguientes 2 segmentos, ya nos queda poco tiempo, voy a ver si es posible compartir un poco una biografía de San Francisco de Asís en una presentación PowerPoint, y de lo contrario pues algo que mencioné al principio del programa, octubre es el mes del Rosario. Les voy a compartir, para quienes no sepan, cuál es el origen, la historia de esta devoción, y una reflexión del segundo misterio gozoso del Santo Rosario, que como hoy lunes, pues quienes rezamos el Santo Rosario sabemos que se rezan los misterios gozosos, que en el primer misterio es la anunciación del Arcángel a la Virgen María, y el segundo misterio gozoso es la visitación de la Virgen a su prima Isabel, que es la reflexión que les voy a compartir. Y pues esto lo haremos ya después de la pausa a la que ya estamos próximos, y no termino este segmento sin recordarles, nos pueden llamar al teléfono 608-3652, quienes nos siguen a través del internet pues pueden accesar a Francisco Gracia en Facebook. Si no están dentro de mis amigos, pues hagan la solicitud, inmediatamente les contesto, y pueden aquí darme sus comentarios. Regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Y regresamos a este tercer segmento de su programa Viviendo el Evangelio, donde quiero compartirles el origen e historia de esta devoción, lo que es el Santo Rosario. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses,
como símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario significa corona de rosas. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con su cabeza adornada de coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de Dios. Por la noche los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. La Iglesia recomendó entonces rezar el rosario, lo cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aquellos que la rezaban. Sin embargo, esta recomendación solo la seguían las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. Por eso la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer suplantaran los 150 salmos por 150 Aves Marías, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Cuenta la historia que un día a finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán, quien sufría mucho al ver que la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conversión de los albigenses, decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración 3 días y 3 noches haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En ese momento se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras no era la flagelación, sino el rezo del salterio. Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la Catedral de Toulouse. Sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se soltó una tormenta con rayos y vientos muy fuerte que hizo que la gente se asustara. Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la catedral alzaba 3 veces los brazos hacia el cielo. Santo Domingo empezó a rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se terminó. En otra ocasión, Santo Domingo tenía que dar un sermón en la iglesia de Notre Dame en París, con motivo de la fiesta de San Juan, y antes de hacerlo rezó el rosario. La Virgen se le apareció y le dijo que su sermón estaba bien, pero que mejor lo cambiara, y le entregó un libro con imágenes, en el cual le explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Aves Marías, porque le recordaba 150 veces el momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador. Santo Domingo cambió su homilía y habló de la devoción del rosario, y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus malos hábitos. Santo Domingo murió en 1221, después de una vida en la que se dedicó a predicar y hacer popular la devoción del rosario entre las gentes de todas las clases sociales, para el sufragio de las almas del purgatorio, para el triunfo sobre el mal y prosperidad de la Santa Madre de la Iglesia. El rezo del rosario mantuvo su fervor por 100 años después de la muerte de Santo Domingo y empezó a ser olvidado. En 1349 hubo en Europa una terrible epidemia de peste a la que se le llamó la Muerte Negra, en la que murieron muchísimas personas. Fue entonces cuando el fraile Alan de la Roche, superior de los dominicos en la misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al rosario, tuvo una aparición, en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que reviviera la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario. El padre Alan comenzó esta labor de propagación junto con todos los frailes dominicos en 1460. Ellos le dieron la forma que tiene actualmente con la aprobación eclesiástica. A partir de entonces, esta devoción se extendió en toda la iglesia. ¿Cuándo se instituyó formalmente esta fiesta? El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto, en la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían que si perdían esta batalla,
Su religión podría peligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. El Papa Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la flota. En Roma estaba el Papa despachando asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que sabía que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia oficial del triunfo cristiano. Posteriormente instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo de octubre, día en que se había ganado la batalla. Actualmente se celebra la fiesta del Rosario el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. La fuerza del Rosario. A lo largo de la historia se ha visto cómo el rezo del Santo Rosario pone al demonio fuera de la ruta del hombre y de la Iglesia. Llena de bendiciones a quienes lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo ha seguido promoviéndolo, principalmente en sus apariciones a los pastorcillos de Fátima. El rosario es una verdadera fuente de gracia. María es medianera de las gracias de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue por ella que nos llegó la salvación. Todo cristiano puede rezar el rosario. Es una oración muy completa, ya que se requiere el empleo simultáneo de tres potencias de la persona, física, vocal y espiritual. Las cuentas favorecen la concentración de la mente. Rezar el rosario es como llevar 10 flores a María en cada misterio. Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos. El amor y la piedad no se cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas palabras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo rezamos todos los días, la Virgen nos llenará de gracia y nos ayudará a llegar al cielo. María intercede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María, los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos. Nos metemos en las escenas evangélicas: Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los olivos, el Calvario, María al pie de la cruz, Cristo resucitado, el cielo. Todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros labios oran. Las letanías. El rosario no es una oración litúrgica, sino solo un ejercicio piadoso. Las letanías forman una parte oficial de la liturgia en cuanto que las invocaciones reciben permiso de la Santa Sede. Se cree que su origen fue probablemente antes del siglo XII. La forma actual en la que las rezamos se adoptó en el Santuario Mariano de Loreto, en Italia, y por eso se llama letanía lauretiana. En 1587 el Papa Sixto V la aprobó para que la rezaran todos los cristianos. Todos los cristianos hemos recurrido a la Virgen en momentos de alegría, llamándola causa de nuestra alegría, en momentos de dolor, diciéndole consoladora de los afligidos, etc. Podemos rezar las letanías con devoción, con amor filial, con gozo de tener una madre con tantos títulos y perfecciones, recibidos de Dios por su maternidad divina y por su absoluta fidelidad. Al rezarlas, tendremos la dicha de alabar a María, de invocar su protección y de ser ayudados siempre, ya que la Virgen no nos deja desamparados. ¿Cómo rezar el rosario? Como se trata de una oración, lo primero que hay que hacer es saludarla, persignarnos y ponernos en presencia de Dios y de la Santísima Virgen. Luego se enuncian los misterios del día que se van a rezar y comenzamos a meditar en el primero de estos 5 misterios. Durante la oración de cada misterio, trataremos de acompañar a Jesús y a María en aquellos momentos importantes de sus vidas. Aprovechemos para pedir ayuda, para imitar las virtudes y cualidades que ellos tuvieron en esos momentos.
Al meditarlos frecuentemente, estas guías pasan a formar parte de nuestra conciencia, de nuestra vida. Podemos ofrecer cada misterio del rosario por una intención en particular y se puede leer una parte del Evangelio que nos hable acerca del misterio que estamos rezando. Cada misterio consta de un Padre Nuestro seguido de 10 Aves Marías y un Gloria. Usamos nuestro rosario pasando una cuenta en cada Ave María. Así seguimos hasta terminar con los 5 misterios. Al terminar de rezar los 5 misterios, se reza la salve y se termina con las letanías. Bien, pues aquí tenemos en realidad, para muchos de quienes nos ven y nos escuchan, pues no es una novedad, pero pues para quienes no lo conocían el origen, pues ahora sí que ya lo saben. Quienes ya lo sabían y lo olvidaron, pues lo recuerdan. Pero al final lo más importante es de que en este mes de octubre pues hagamos el ejercicio de oración. Y como nos dice aquí, es tanto físico, mental y espiritual. Y que en esas actitudes que tengamos vamos a recibir muchas gracias espirituales. Bien, pues se nos termina este tercer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este cuarto y último segmento en el que les voy a compartir esta meditación del segundo misterio de los misterios gozosos, que es visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel. María es un sí a Dios, un sí a Jesús y un sí a los hombres. De tal palo tal astilla, o de tal astilla tal palo. El Hijo y la Madre tan parecidos, no solo en la carne sino en la vida, 2 vidas paralelas. 2 personas que vinieron a inaugurar una forma de vivir, no la del egoísmo, sino la de la generosidad y la entrega. El que no vive para servir, no sirve para vivir. María es un sí a Dios, un sí a Jesús y un sí a los hombres. Un sí a Dios. Hágase en mí según tu palabra, pero no una vez o por un rato, sino en todas las oportunidades y siempre. María, el encanto de Dios. María es sonreír, la única criatura que ha agradado en todo y siempre a Dios. Hermana nuestra, intercesora, para rayos, nuestra raza ha producido monstruos horrendos, pero la figura de María le cura a Dios de todas las heridas que le provocan los hombres. Un sí a Jesús. Soy tu madre, tu compañera, tu sostén hasta la muerte. Lo tuvo en brazos cuando era un bebé desvalido, lo defendió de la espada de Herodes, lo acompañó en su vida pública con su oración y fortaleza. Jesús hombre, el siervo de Yahvé, incomprendido se cobijó a la sombra reconfortante de María, encontrando el único alivio en la tierra, porque su Padre lo abandonó en la tierra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? María cuidó de un hijo de Dios abandonado por el Padre y perseguido por los hombres. Es difícil imaginar hasta qué punto María ayudó a Jesús hombre en su dura travesía por la tierra. Le acompañó en la cuesta más dura, en el último trecho hacia el Calvario. María supo sostener con su oración y su presencia, y con todo el amor de una madre, a un Dios semi-agonizante que sudaba sangre en Getsemaní, y que dio aliento a su Hijo, Dios crucificado, para que terminara de entregar su vida por los hombres. En el templo lo entregó de niño en sus brazos. En el Calvario lo entregó de hombres en sus mismos brazos. Padre, te ofrezco lo que queda de mi Hijo,
en altar destruido de mi corazón de madre. Jesús murió en el lecho duro de la cruz, pero cobijado por el amor y el abrazo heroico de María. Retuvo en sus ojos un mar de llanto con la compuerta de su fortaleza, para no herir más al herido de muerte. Cuando Jesús expiró, se rompieron los diques y María se convirtió en un mar de lágrimas. Jesús da gracias a María por haberlo ayudado a subir al Gólgota, por haberlo ayudado a morir como un crucificado. En la cruz no quedaba nada de la omnipotencia de Dios y nada de la dignidad del hombre. En la aniquilación total, Jesús no hubiera podido solo. Quiso necesitar la ayuda de María no solo para nacer, sino para morir. Fue corredentora porque ayudó al Redentor a redimirnos. Un sí a los hombres. No sabemos lo que le debemos a Dios, ni sabemos lo que le debemos a María. Somos unos desagradecidos por ser tan ignorantes de tanto amor. Ahí tienes a tu hijo, a tus hijos. No te dé pena de cómo son. Ámalos y cuídalos como si fuera yo mismo. María ha tomado en serio como al mismo Dios el cuidar de ti y de mí. No cabe duda de que uno de los tormentos en que Dios me ha amado más es cuando me dijo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces hay un amor en mi vida, el más puro, el menos merecido, el de la madre más maravillosa. El corazón que amó a Dios me ama a mí como madre. Bendito el momento en que empezó a suceder. La Madre de Dios es mi madre. Ella me sostiene con su oración y amor a lo largo de mi vida, en mis problemas y sufrimientos y en la hora de mi muerte. Si servir hace felices, María fue la mujer más feliz, porque fue la mejor servidora. El método ha funcionado siempre, igual que el del egoísmo jamás ha funcionado ni funcionará. El de servir al prójimo crea hombres y mujeres felices. Se sirve rezando por los infelices, se sirve sufriendo por los pecadores, se sirve dedicando tiempo, mi tiempo al apostolado, se sirve dando algo mío y se sirve sobre todo dándose a sí mismo con amor al prójimo. Donde está María, las personas y las cosas cambian. Nazaret es un pueblo bendito por ella y por Jesús y José. ¡Qué trilogía! Nunca tampoco se han hecho tanto por toda la humanidad. La casa de Zacarías no fue la misma desde que en ella se hospedó María. El nivel de gozo y serenidad subió al máximo. La boda de Caná, que hubiera acabado en un naufragio por escasez de vino, terminó siendo la boda más feliz, porque se sirvió el vino mejor del mundo. Por ella, la vida de Jesús en este mundo hubiera sido insoportable sin ella. Pero la vida de Jesús, la dura vida terrena del Hijo de Dios, fue maravillosamente soportable por aquella flor de Nazaret. La vida de un cristiano, la tuya, la mía, es muy diferente. Amable, dulce, llevadera, cuando María convierte nuestra pobre agua en dulce vino. María es la alegría de vivir para quien la toma simplemente en serio. Invito desde aquí a todos los tristes, pesimistas, amargados, a que toquen a la puerta de María. Verán renacer la esperanza. Y amar a María es la cosa más sencilla, más dulce, más inefable. El primer mandamiento de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, podríamos adoptarlo así. Amarás a María tu madre una milésima menos de la que amas a Dios. Bendita tú que has creído. Tu fe gigantesca borra la incredulidad aterradora de millones de ateos e incrédulos. Y Dios lo sabe, lo mide. Bendita por ti y bendita por nosotros, que tantos tenemos la cerrazón de Tomás. Tú dijiste antes que él, sin pedir, tocar ni ver: Señor mío y Dios mío, cuando aquel Dios era solo un puñadito de células en tu seno.
Jesús diría a Tomás y a todos los incrédulos: dichosos los que sin ver creyeron. En aquel momento la alabanza era para ti y para Juan. Después sería para todos los creyentes. Dichoso el que sigue creyendo en la Eucaristía, en la Iglesia, en Jesús y en María. Creer es un acto de amor y confianza en el amado, no en lo que yo veo o palpo o discurro, sino en su palabra. Creer es fiarse, es amar, es entregarse sin agarraderas. La fe fue toda tu vida la estrella polar. La fe te salvó de la desesperanza y del orgullo, de la rutina y del cansancio. La fe es la victoria que vence al mundo. Tú eres la mujer vencedora por excelencia. Mi alma glorifica al Señor. Debías cantar muy bellamente. Me gustaría oírte cantar una de tus canciones favoritas. El Magnificat con el alma encendida de amor y gratitud a tu Creador. Sabías agradecer. Te nacía del alma como fuente a flor de corazón. Sabías ser humilde. Eras la humildad encarnada y transparente. Conocías tu grandeza, pero sabías que era regalo y así lo proclamabas. Soy grande, andaré boca de todas las generaciones, porque Él es bueno y grande. Yo sé que dar las gracias a quien te reza un Ave María. Te llamas esclava, palabra sublime de amor. Ser esclavo del amado representa la disponibilidad en sí total. Por eso, al llamarte esclava, te declarabas totalmente a las órdenes de tu amado, Dios. Del amor hiciste tu identidad. Te podemos llamar amor como San Juan llamaba a Dios. De amor llenaste la vida y así esa vida se tornó maravillosa como todo lo que toca el amor. De amor viviste y de amor moriste, y de amor vivirás eternamente en el cielo, enamorada para siempre de tu Dios y enamorada de tus pequeños. Enséñanos a amar, a vivir de amor como tú. Bien, pues yo concluiré dentro de la oración del Santo Rosario, pues es un Ave María y pediremos la bendición de nuestra Madre Santísima. Yo me despido de ustedes. Muy buenas noches, Dios los bendiga y rezamos juntos un Ave María. Dios te salve María, llena tú eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y María Santísima nos cuide y nos proteja. Hasta el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.